el arquitecto Guido Bairo, quien es conocido personaje en nuestro medio. Él postula al Senado por el Partido Aprista. Le expresamos la cordial bienvenida. Arquitecto, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchísimas gracias, don Luzgardo, por haberme invitado a manifestar mis propuestas, mis opiniones en referencia a las elecciones nacionales. Que no se oculten, ¿no? No tiene por qué. Que no se oculten las propuestas, esto es fundamental, y que éstas sean carta de presentación de nuestros candidatos. No interesa el color político, sino que haya solidez, que haya argumentos definitivamente, y que pareciera que hasta se peca de confundir este proceso electoral. Escuché la construcción hasta de algunas obras de determinados candidatos a la Diputación y al Senado, lo que evidentemente no es así. Esas no son las atribuciones del Senado o de una Diputación, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el partido? Bueno, sí, es muy cierto lo que usted manifiesta, porque el Senado es una instancia que está volviendo después de muchos años, que estaba en la Constitución de la Torre y que fue con Fujimori que se disolvió el Congreso y vino la Constitución de Fujimori, y ahí es que solamente existe un solo Parlamento. Y cabalmente en la Constitución que nosotros llamamos de la Torre, de la del 78, que hubo el Senado, existía pues un sistema de control legislativo, y una de las principales funciones que tiene o va a tener ahora el Senado es cabalmente vigilar y controlar que se hagan leyes de calidad, porque últimamente se ha venido desmoronando el sistema democrático, porque el sistema legislativo que existe actualmente del Parlamento ha venido dando leyes que más van para los intereses de los grupos que están ahí representados, y los grupos económicos, oligopolios y otros que manejan la economía nacional y el desarrollo del país, ¿no? Claro, y ahora, de persistir quizá una composición similar a la actual, ¿no?, a nivel del Congreso de la República con el Senado, ¿no habría pues una revisión exhaustiva, ¿no? ¿Qué avisora usted dentro de estas posibilidades electorales de que la gente no se equivoque y opte por posiciones más responsables y adecuadamente políticas, ¿no? Bueno, en primer lugar, quienes debemos llegar, y esa es por eso mi aspiración, y yo estoy volviendo a la vida política desde que fui regidor con Carlos Chacón Galindo. ¿De cuántos años estamos hablando? O sea, estamos hablando de casi 36, 38 años, ¿no? Pero porque si soy un técnico, soy un profesional que hago mi carrera en el Estado, tengo 45 años de trabajo en el Estado y 5 años en el sector privado, y esa experiencia creo que es mi mayor fortaleza, porque le conozco varios sectores. He trabajado desde que comencé en el Plan Copesco, en el Ordeso, en Seda Cusco, cuando he hecho con Carlos Chacón la Caja, he vuelto a la Caja hace 9 años, ya no estoy en la Caja Municipal como miembro del directorio, estoy en el sector educativo. He dirigido entre el 93 y 96, por ejemplo, el Senati, y así, o sea, he ido cambiando en varias áreas. También he sido funcionario municipal con Carlos Valencia en el tema de transportes y tránsito, ¿no? Y eso a uno le da un know-how variado de conocimientos que son necesarios, que quien llegue al Senado tiene que entrar con un conocimiento de qué es el Estado, no con el ímpetu o las ganas de querer reformar las cosas porque uno tiene buenas intenciones. Pero ya el Senado, como le digo, es un filtro. Primero, un gran filtro para que las leyes salgan de calidad. Lo que significa de que usted tiene una experiencia pública, no de muchos años, y eso puede posibilitar mejores, en este caso, la elaboración de mejores iniciativas o revisiones dentro del contexto del contenido de la ley, porque hay que conocer la administración pública, ¿no? Eso es fundamental, acompañado, lógicamente, de una formación política sólida, ¿no? Eso es muy cierto lo que usted dice, o sea, si de por medio no hay una formación ideológica y política de una vida partidaria, también los conceptos se pierden, ¿no? No hay una línea matriz, digamos, sobre el comportamiento de las personas. Y eso es lo que estamos viendo, porque con la ausencia de Acción Popular ahora, va a ser, de repente vamos a hacer 1 o 2 partidos con conceptos ideológicos, ¿no?
porque el resto parecerían clubes que matriculan como futbolistas, ¿no?, a sus jugadores por temporadas, cambian de un partido a otro. Acaba usted de demostrar una encuesta y con toda seguridad que en las anteriores elecciones ellos estaban bajo otras insignias, ¿no? Y ese es un tema que le hace perder el sentido de una responsabilidad. Y al llegar el suscrito al Senado, lógicamente tengo aspiraciones claras de asumir esas responsabilidades al más alto nivel de la parte legislativa del Perú. En ella es importante también anotar que no solo hay que esperar que lleguen las nuevas leyes del nuevo Congreso, de la nueva Cámara de Diputados, hay que revisar las últimas leyes que se han venido dando, que han venido perjudicando muchas cosas en el Perú, ¿no? ¿Cambiarán las cosas en el marco cualitativo, precisamente, con la presencia de estas dos cámaras, ¿no?, la de diputados y senadores, o es que significará mayores gastos para el Estado peruano? Bueno, nuestro candidato presidencial, Quique Valderrama, ha anunciado que parte de la propuesta es la reducción a la mitad del presupuesto del Congreso, ¿no? Por más de que se diga que hay una Cámara mayor, pero es importante que se haga una reducción, porque estamos viendo que detrás de cada congresista no solo hay el grupo de asesores inmediatos, sino un promedio de 24 o 25 trabajadores por congresista. En el último gobierno de Alan, en el 2011, la proporción era de 7-1, 8-1, pero no de 23, 24 por uno, ¿no? Y eso está mal. Por eso es de que de repente uno llega al Congreso y más lo hacen actuar los asesores, lo direccionan los asesores y adquiere demasiado poder el asesor. ¿Por qué? Porque el político que ha entrado no está en capacidad, por lo menos los primeros años, de haber conocido el Estado, ¿no? Antes el Senado, ¿se acuerda?, tenía una composición sumamente respetable, ¿no?, en las izquierdas, ¿no?, en la derecha, en el centro, ¿no?, político, si hay centro. Evidentemente que había un marco de profundo respeto, calidad y categoría, ¿no?, dentro de el accionar político, ¿no? Esos tiempos, ¿no?, valdría la pena recordar en situaciones como las que se avecinan. Creo que es necesario. En ese aspecto, cuando se hizo el tema de con Vizcarra, incluso un referéndum para que no haya bicameralidad, se cuenta a la población la historia de que hay más burocracia y para qué sirven los congresistas, esas cosas. Pero creo que la situación que se está presentando en el Perú, más bien hay necesidad de hacer esa Cámara de Senadores para que sea el ente correctivo de las leyes. Últimamente se han modificado, y no digo últimamente, por lo menos en los 15 últimos años, se han ido modificando leyes, por ejemplo, que están establecidas a las propias leyes que regulan el mercado, ¿no? Y con motivo de la presentación de la lista y para presentarme yo como candidato, el Jurado Nacional de Elecciones le propone que uno tiene que hacer un formato de ley o propuesta. ¿Qué idea tiene? Y permítame explicarla. Adelante. Todo el mercado está regulado a través de superintendencias y reguladoras. Llámese la SBS, por ejemplo, para el tema financiero, como puede ser para los temas eléctricos y de energía o Sinermin, para los de comunicaciones o Ciftel, para los de salud, Susalud, para los de transporte o Citran, y así, ¿no? Y estos organismos que en la Constitución del 93 cabalmente están para defender los intereses del ciudadano, pero se han ido modificando más bien para defender los intereses de la sociedad, de las empresas, y es producto de ello de que se han ido constituyendo en el Perú oligopolios poderosos a través de los 4 grandes bancos. Como le contaba, yo he estado en el directorio, ahora último, entre el 2015 y el 2024 de la Caja Municipal, y hemos sentido
el peso que tiene los 4 grandes bancos frente, digamos, a una banca popular como es la Caja Cusco y las cajas rurales, ¿no? Y las cooperativas. Y este liderazgo que ha logrado la Caja Municipal Cusco, evidentemente que es singular, ¿no? Hay que dejar de lado las mezquindades para reconocer algunos hechos, indudablemente de un perfil, ¿no? Y de asentamiento, en este caso, en diversas metrópolis, como la propia capital de la República, ¿no? Lo que significa de que está tomando cuerpo gracias a las iniciativas que se han dado. Ningún sector político puede aprovecharse, sino son criterios técnicos, en este caso los que han determinado cómo es que se ha potencializado, ¿no? En este caso, de esta manera, ¿no? La Caja Municipal. Bueno, la Caja tiene una ventaja muy sui generis en el perfil porque es una empresa pública, porque su propietario es el pueblo del Cusco. Y nadie puede irrogarse, entonces es del pueblo. Yo como aprista, bueno, he aportado, pero y gracias a mis iniciativas se ha logrado constituir y perfilar la Caja. Sino, creo que es un tema técnico y de aporte institucional de los cusqueños. Y tiene una ley de origen todavía del 84 del gobierno de Belaúnde, del 83-84, que sale la primera ley que le da una figura bien curiosa y que debería aplicarse en muchas empresas del Estado para hacerlas caminar. En el caso de la Caja, la mayoría del directorio no provienen del propietario, que es el municipio. O sea, y el directorio tiene justo esa responsabilidad equilibrada de manejar la institución, de dirigir, no de meterse en los aspectos gerenciales, en procura cabalmente de llevar un equilibrio entre los intereses de la sociedad y, lógicamente, el fin para el cual ha sido creado, que ha sido proveerle a la colectividad, en este caso del Cusco, líneas de crédito, oportunidades de financiamiento de ideas empresariales, emprendimientos. Y yo recuerdo, a mí me delegaron con Carlos Chacón Galindo la fundación de la Caja. Yo estuve en el primer directorio los 2 primeros años. Y la verdad, señor Merma, yo le confío que lo que he creado esa vez, o hemos creado esa vez, el tamaño que habíamos imaginado, y generalmente se ve superado por el tamaño que hoy tiene la Caja, ¿no? Yo pensé que estábamos creando esa vez, digamos, un ente financiero para 5 o 6 locales máximo dentro del departamento del Cusco, pero no del tamaño que tiene hoy en día, más de 140 agencias en todo el Perú, y lógicamente ese es producto de que se compite, y se compite en condiciones, incluso, como le dijo, compitiendo con una banca que tiene trato preferencial en el sistema financiero nacional, ¿no? Pero en un momento, cuando ahora volvimos con el ingeniero Fernando Ruiz Caro, hicimos incluso en el año 21 una propuesta de ley de nivelación de atributos con la banca. Obtuvimos parte ya en el 23-22, ya con el otro presidente, con Jorge Solís de la Federación de Cajas, y logramos un avance importante. No todo lo que habíamos pedido, pero sí. Por ejemplo, en este momento la modernización del sistema financiero hace de que las cajas deberían ya tener la posibilidad de hacer transacciones internacionales, porque ¿en qué región no hay agroindustria de exportación, por ejemplo? Ahora, mientras hay algunas cajas que desaparecen, ¿no? Experiencias de otro tipo de regiones, ¿no? En el contexto nacional, es bastante sorprendente cómo se ha potenciado, ¿no? La Caja Municipal Cusco, ¿no? Por eso le digo, el hecho está mantener en ese directorio un equilibrio político, ni lejos del propietario ni cerca del propietario. Y eso es importante. ¿Eso qué significa? O sea, que como en los otros miembros del directorio, por ejemplo, la Cámara de Comercio, las MIPES, la Iglesia, representan a los sectores sociales que curiosamente llaman la atención, muchos critican, o no critican, comentan, ¿por qué la Iglesia? Dirían, ¿no? Pero aquella vez en el 84 se hablaba de la Iglesia como una garantía de moral en el comportamiento de ese direccionamiento, ¿no? Y ese equilibrio ha sido para bien en muchas cajas. Prueba es esta de la Caja. La situación actual de la Caja es excelente, ¿no? Que este año creo que va a entregarle aproximadamente entre 70 o 80 millones de utilidad a su propietario, que es el municipio del Cusco,
pero en sí le está entregando al pueblo del Cusco para que tenga sus obras y sus inversiones. A ver, me permite ahora hablar sobre el tema político, ¿no? ¿Cree usted realmente de que las posibilidades están para que pase la valla electoral del partido aprista? Había cuenta de que los problemas, ¿no? Indudablemente han salido, y hay voces, ¿no? Y el propio Jorge del Castillo, que lejos de demostrar madurez, pareciera que pretende bloquear, ¿no?, la candidatura del joven Valderrama, entre otros que se han sentido afectados, ¿no? ¿Por qué esta situación, ¿no?, que no permite de que aquello que se ha dicho disciplina, compañeros, no funciona, creo, en una coyuntura como esta, y en la que indudablemente no se puede presagiar necesariamente, porque llegar al gobierno creo que es bastante complicado en términos reales, ¿no?, como partido aprista, a no ser que haya opiniones bastante entusiastas, ciertamente, pero es una primera etapa en la cual tienen que proponerse seguramente los militantes de su partido político de pasar la valla electoral, ¿no? Bueno, la primera meta es la valla electoral, innegablemente que es importante alcanzar la valla electoral. La aspiración, por supuesto, es llegar al gobierno, lo cual es una meta mucho más alta, mucho más elevada, y alcanzar es llegar a la segunda vuelta como primera intención, dependiendo de quién sería nuestro rival. Pero volviendo al tema de la valla, que es nuestra principal estrategia, es bueno hacerle conocer a la población que la valla no es un porcentaje de votación. La valla es 3 senadores que tiene que tener un partido, ¿ya? Incluso tiene que ser de jurisdicciones geográficas diferentes. Supongamos que el APRA gane en Trujillo, tiene que ganar una en Lima, así gane 2 en Lima, no, tiene que ser, se cuenta como 1, y entonces requiere una en Cusco, ¿se da cuenta? O sea, ese es el tema. Igual es en el tema de los 7 diputados, otra condición. Los 7 tienen que ser de jurisdicciones diferentes. Por eso la valla es bastante alta y competitiva. Nos hemos esmerado, en el caso del APRA, de presentar listas de calidad. En el Cusco tenemos un grupo mixto de jóvenes y gente de experiencia, con una trascendencia y conocimiento de los problemas de la ciudad, de buen prestigio, profesionales que hemos hecho bien las cosas en nuestro caminar. Ahora, referente a los conflictos internos del APRA, bueno, usted comprenderá que somos un partido de 100 años y cuando aparece un joven como Quique, choca pues con muchos poderes que siempre han habido, y eso no solo en los partidos tradicionales como el nuestro, ¿no?, sino en los partidos de siempre. Hay cúpulas que siempre se posesionan hacia arriba y lógicamente eso trasciende, ¿no? Pero ha estado el domingo anterior a Jorge del Castillo en el Cusco, y él ha extendido la mano a Valderrama en su discurso, incluso con el compromiso que a fin de mes que viene el Valderrama, acá el 26, se haga un saludo entre todos los antiguos como Velázquez, él y posiblemente Garrido Leca, y se encuentren acá en el Cusco, partiendo de un principio que el APRA llama que en el Cusco nació el nuevo verbo, y eso lo decía él a Torre, y de ahí nacerá el nuevo mensaje. Y acá en el Cusco se puede hacer cabalmente la alianza y la unión del partido para volver a ingresar fuerte en esta campaña. Claro, yo sé que usted hace todos los esfuerzos para presentar y superar, quizá, o aparentar de que los temas podrían no mejorarse dentro del clima interno en el partido aprista, pero ¿no cree usted ciertamente de que esa es una idea un tanto aislada, porque la población quiere partidos sólidos, ¿no? Y esas viejas concepciones antiapristas, anticomunistas, no deben darse. Yo, por ejemplo, soy un hombre de izquierda, yo lo digo, ¿no? Y no es malo de que los periodistas asumamos una posición, porque independencia no existe, pues, en el periodismo. Hay algunos mercantiles o gente que, bueno,
asume pues actitudes controversiales en este aspecto, ¿no? Pero, ¿cree usted sinceramente de que el APRA supere todo esto o es una buena intención? No, está superándolas. Y las condiciones de hace 30 días a las de hoy, internas, han mejorado por lo menos un 80%. Ya no hay los tonos de discusión. El día domingo lo entrevistaron a Valderrama en un canal en Lima, y las preguntas del periodista iban a este tema y él evitaba responder, pero hace 30 días él respondía más bien confrontando la situación interna que había, ¿no? Eso es porque hay un compromiso de todos en unificarnos. Y eso es lógico en un partido. Usted mismo está reconociendo que usted tiene ideología al igual que yo, y lo que le falta al Perú cabalmente es que tengamos que llegar a decisiones de gobierno gente con ideología, porque aparte de aspirar a tener una representación, también uno tiene que rendirle cuentas a la ideología que uno representa. A ver, pídale ideología al PRI, a ver. Es que cabalmente se han dado normas últimamente, ¿no?, que eso hay que corregir, ¿no? O sea, no puede haber vallas electorales, condiciones para inscribir partidos con un pequeño número de firmas y con todas las irregularidades que se ha dado. O sea, la proliferación de partidos no nos ha hecho bien. Yo no les llamo partidos, como le dije al principio. Para mí son como club de matrícula, y que eso es lo que estamos pagando ahora. Creo que hay esperanzas en que vuelvan los buenos partidos. Hay buenos, por eso yo le decía al principio también, qué pena que no esté presente Acción Popular, ¿no? Sí, es una ausencia lamentable, ¿no? La de Acción Popular. Pero también son protagonistas sus propios militantes, pues, ¿no? Que lo han enterrado prácticamente a esta organización, ¿no? El tema es pues de que, siguiendo las escuelas de esta nueva forma de partido, estas secuencias, hay mucha gente que quiere apoderarse de la cúpula de un partido, y lógicamente comienzan ahí las disputas y lo llevan a esas crisis. Felizmente de esa crisis estamos saliendo nosotros, ¿no? Claro, eso es fundamental. Ahora, dentro de sus propuestas, iniciales, ¿cuáles serían las más trascendentes o digno de que la colectividad cusqueña comparta públicamente los temas básicamente afines a su formación profesional y política? Bueno, como yo le manifestaba, sustentando esto de los organismos reguladores, OSITRAN tiene representación de junta de usuarios, y eso es importante que se difunda en todas las superintendencias. Imagine usted que haya una representación de junta de usuarios en OSINERMIN, en la SBS. ¿Y quiénes son estos? Por ejemplo, en OSITRAN, que solamente 4 regiones tienen, porque después se dio cuenta el poder central de que era alentar a opiniones que hizo peligrar, y suspendieron ahí la implementación. En vez de haber 24, solo quedan 4. Yo tuve la oportunidad de ser representante de la Junta de Usuarios acá en Cusco, de la región Cusco, por el Colegio de Arquitectos. Y ahí conocí por dentro esta estructura. No le digo que vamos a crear unas instituciones que van a normar, no, pero al igual van a vigilar, controlar, y va a ser la voz constante. Por eso es importante darle participación ciudadana a todos a través de estas juntas de usuarios en todas las reguladoras. Debe haber pues una participación ciudadana, por ejemplo, para la SBS, ¿no? Que donde la gente tenga una organización. ¿Y cómo funcionan estas instituciones de representación de la civilidad, como le he puesto el nombre? Es los colegios profesionales, los gremios empresariales, las academias, yo le llamo la academia, o sea, la universidad, las universidades de la región, elijan individualmente sus representantes. Y ahí en OSINERMIN éramos 6 miembros elegidos, así por diferentes rubros, ¿no? Y en otros aspectos, ¿qué otras iniciativas estaría usted planteando? Bueno, y lo importante también es recuperar el tema de la descentralización. Para todo se pide permiso a Lima. Ustedes están viendo que las inversiones en nombre están asignadas en presupuestos al gobierno regional, montos altísimos, pero a la hora de operar y tomar decisiones, los sistemas de autorización, de desembolso, el MEP se convierte en un ente muy poderoso.
Yo no diré acabo, porque estuve hasta septiembre del 24 en la Dirección Regional, en la Dirección Desconcentrada de Cultura, y es increíble que los 200 y tantos millones que recauda Machu Picchu se vayan a Lima y solamente vuelvan como 100, 110 como presupuesto de la ADC. Hay un concepto de caja única en el Estado que nos está haciendo daño a todos, porque estamos perdiendo hasta el atractivo de esmerarnos en producir más recursos porque no los disponemos. Y en el tema cultural específicamente, habiendo pasado por ese tipo de responsabilidades, ¿tendrá usted más de una inquietud? Bueno, muchas cosas, y la primera es recuperar sus recursos económicos, y la segunda, que es importante, y yo le hago acá, gracias a la oportunidad que me da, un llamado primero a la autoridad municipal. Este año va a recibir importantes transferencias de la caja y le va a sobrar el dinero, no va a acabar de gastar en lo que queda del año, porque es importante la cantidad. Sería interesante que parte de este dinero, entre 30 millones, pueda constituir un fondo fideicomiso para que a partir de ella se crea un fondo de garantía para la restauración del centro histórico de la ciudad del Cusco. Cada día las casonas del centro se están cayendo, no hay inversión porque el Estado no invierte, hay problemas de propiedad, hay problemas legales en el medio, y lo que falta es cabalmente que alguien cubra la garantía para que el sistema financiero entre. Si eso hiciera el municipio, mi compromiso de hacer, y yo llegar al gobierno, hacer que COFIDE le doble esa cantidad y buscar organismos internacionales para que le triplique esa cantidad. Imagine a principios del próximo año 100 millones que estén en un fondo de garantía de fideicomiso para la restauración del centro histórico. Pero también en el entendido de que los viajes de capacitación técnica que son necesarias no estén dirigidas pues para los regidores, ¿no?, que son simples transeúntes en un proceso de gestión municipal, sino sean los trabajadores de planta, los técnicos especializados en áreas, ¿no?, por los que se capaciten, ¿no?, en el exterior. Creo que durante los últimos años se ha permitido, ¿no?, viajes de este tipo que han terminado en ser pues, viajes turísticos en la mayoría de los casos, ¿no?, de gente que no aporta absolutamente poco o nada, ¿no?, a la gestión municipal. ¿No cree usted de que ahí se ha cometido algún error, en este caso, dentro del manejo de estas posibilidades en el marco de la capacitación? Bueno, innegablemente que es importante que el regidor también conozca el medio en que se desenvuelven las altas finanzas nacionales e internacionales, pero no es requisito que tengan que ir al extranjero a ser capacitados para esos rubros. ¿Qué es más importante, la capacitación de las autoridades transeúntes y que tienen un matiz político de privilegio y turístico, o la capacitación de un trabajador de planta técnico que se va a quedar en una instancia municipal hasta la finalización durante muchos años, ¿no? Innegable que lo que usted dice es muy cierto, hay que invertir más bien en la capacitación tanto de funcionarios municipales como de la propia caja, ¿no? Eso es muy cierto, pero también es importante que los regidores tengan un contacto con el sistema financiero, pero esa capacitación, con que sea a nivel nacional, más que suficiente, ¿no? Hay claro. Universidades de muy buen nivel en Lima. El extranjero, los directores, yo cuando llegué, y le cuento que nos dijeron de que podíamos ir una vez al año a un evento internacional, y siempre he buscado cursos de buen nivel académico en diferentes países, pero no necesariamente como usted manifiesta con el final de pasear, porque ya son líneas de capacitación que es la continuidad de otras formaciones que uno tiene. Pero si uno va a un evento de banca internacional y no conoce los antecedentes, simplemente uno va a pasear, ¿no? Bueno, don Guido Bayron, muchas gracias por habernos acompañado. Le damos el espacio final, ¿no?, para un mensaje a nuestra colectividad, ciertamente, que es importante de que un hombre con mucho recorrido como usted, ¿no?, con quien muchas veces discrepamos en el marco político, y lo digo así,
plantee, ¿no?, sus propuestas y sus alternativas, ¿no?, porque se nota que los hay, además su propia experiencia política y de conocimiento de gestión pública se conoce a través de toda una trayectoria. Sus palabras finales. Bueno, yo le agradezco en primer lugar la oportunidad, señor Luzgardo. Los que confíen en uno, invoco a que esta entrevista acrecente mi aceptación en la ciudadanía cusqueña. Sírvanse marcar la estrella y escribir el número 1. Y le voy a hacer entrega de un libro que escribí, de una experiencia personal en la cual tuve la oportunidad de conocer un emeretista refugiado en Alemania y que le demuestro que sí podemos ser grandes amigos los que en un momento de la vida y la historia del Perú hemos estado confrontados. Y esa es la historia de cómo se hace la amistad. Creo que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación solo se quedó en la verdad, pero no hemos llegado a la reconciliación. Y creo que ese es un tema importante que le está faltando al Perú, reconciliarnos entre nosotros. Y le agradezco por haberme recibido y, como usted mismo ha aclarado la línea política que usted tiene, eso demuestra que sí es factible reconciliarnos. Muchísimas gracias, señor Melman. Reconciliarnos, pero tampoco sin conciliar demasiado. Bueno, muchas gracias, don Guido, muy amable. Vamos a darle lectura a este importante documento, a este libro, y obviamente, ¿no?, que cuanto mayores niveles de entendimiento haya en la clase política, en el periodismo, no significa otra cosa que tenemos que demostrar, ¿no?, en los hechos, a una colectividad que nos ve, que nos escucha. Tenemos que demostrar de que sí es posible dialogar, ¿no? De eso, indudablemente, estamos plenamente seguros, ¿no? Gracias, don Guido, y éxitos. Muchas gracias. ¿Cuál es su número? El número 1 en la lista de senadores regionales. Regionales, ¿no? Éxitos, ¿sabes? Gracias. Y le deseamos lo mejor. Muchas a usted, gracias. ¿no? Muy gentil. Muchas gracias. Bien.